Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina, hermanos amados. Y hoy día comenzamos la lectura de la carta a los Hebreos, una carta preciosa, la cual va a mostrar la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo y cómo todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Salvador. Sé que será de gran bendición para ustedes. Recuerden 21 a 15 estudios bíblicos a diario. Abajo encontrarán un Linktree, donde están todas mis redes sociales para que me sigan. Gracias por compartir, gracias por su like y por seguirme. Hebreos. La carta de los Hebreos se escribió con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe en Jesús, al presentarlo a Él y el pacto en su sangre como superiores al primer pacto y sus intermediarios. Estos intermediarios tienen que ver con todo lo que hay en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo. Ángeles, profetas, Torá, fiestas bíblicas, etc. Comienza presentando a Jesús como la culminación de toda la revelación de Dios. El propósito del autor es mostrar cómo el antiguo pacto apuntaba a un nuevo y mejor en Jesús. De hecho, esto lo he escrito en un montón de ocasiones en casi todos los estudios bíblicos que hago, donde digo que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, toda, de una manera maravillosa. Jesús es más grande que los ángeles y que Moisés, y el reposo que Dios promete en él es mejor que el reposo que prometió a Israel en la tierra prometida. Vamos a ver por lo menos en los primeros 2 capítulos donde habla de la supremacía de Jesucristo por sobre los ángeles. También en los capítulos 3 y 4 donde habla sobre Moisés y la tierra prometida y que Jesucristo es mayor y obviamente la esperanza para la nueva creación que somos nosotros en un futuro y cuando seamos transformados, ¿sí? El sacerdocio en el tabernáculo y en el templo apuntaban a un sacerdote que ofrecería un solo sacrificio para siempre. Sí, recordando que en el Antiguo Testamento el sacerdocio lo que hacían era expiar pecados y el sumo sacerdote lo tenía que hacer constantemente, bueno, una vez al año, pero primeramente por sus pecados, tenía que estar limpio, purificado y luego hacerlo por los del pueblo. Sin embargo, en este caso, capítulos 5 y 7, en esta carta maravillosa, vamos a ver cómo Jesucristo es el sumo sacerdote en nuestras vidas. Este viaje por el Antiguo Testamento va acompañado de 7 advertencias para animar a los creyentes a perseverar, recordándoles la necesidad de permanecer firmes en la fe que salva. También conoce el famoso capítulo de la fe y encierra como un llamado a despojarnos del pecado y a correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Esta carta yo la he mencionado en muchos estudios en el Antiguo Testamento, principalmente por lo que se viene ahora. El autor es desconocido. No se sabe quién es el autor. Y aunque hay quienes la asocian a Pablo, hay otros que también la pueden asociar a Apolos, a Bernabé, principalmente porque no se describe quién es el autor de la carta, a diferencia de las cartas paulinas que hemos estado estudiando, Romano, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Colosas, etcétera, ¿sí? Las diferentes cartas que escribe Pablo siempre se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por la gracia de Dios. Pablo siempre se presenta, ¿sí? ¿Y a quién va direccionada? Podemos comprenderlo. En este caso nos vamos a dar cuenta que nos inicia con una salutación habitual con la que Pablo hace. No obstante, lo vamos a ir estudiando a medida que vamos capítulo tras capítulo, en las que en algunas ocasiones el lenguaje por el cual está escrita da a entender como si fuese Pablo. Ahora, el punto es que en muchas ocasiones es normal que cuando uno sea maestro y tenga discípulos, estudiantes, los estudiantes utilicen finalmente el lenguaje de su maestro porque de alguna manera son discípulos, ¿sí? Entonces, por eso el motivo por el cual de pronto se puede asociar a que esta carta haya sido de uno de sus discípulos o compañeros o colaboradores. La fecha estimada entre el 64 y el 68. Vale decir, el templo aún estaba
funcionando y los sacrificios. ¿Cómo se puede determinar? Lo iremos viendo en los capítulos en adelante en los estudios. Hoy día estaremos estudiando solo el capítulo 1. Y de esa manera también podremos llegar al capítulo 7 y 8, perdón, 8 y 10. En esos capítulos vamos a darnos cuenta de que da a entender de que el templo aún estaba construido, por lo cual no es posterior al año 70, ¿sí? De ahí los historiadores pueden sacar de alguna manera el tiempo en que fue escrita esta carta. Eso, los temas son Jesús es mayor, Jesús y el judaísmo, la fe y la vida cristiana. Está direccionada a hebreos, ¿sí? Hebreos judíos, cristianos. Entendemos lo que es hebreo, ¿sí? Principalmente en la carta lo que quiere mostrar es la supremacía de nuestro Salvador Jesucristo, que todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Salvador y que principalmente, bueno, y que tiene un manejo tremendo del Antiguo Testamento y que de alguna manera va a hacer mucha referencia en muchos momentos al Antiguo Testamento. Sí, porque recordemos, está direccionada a hebreos judíos que tienen conocimiento de Torá, tienen conocimiento de Tanaj, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, va a hacer mucha referencia. Así es que, hermanos amados, como siempre les digo y es habitual, por favor, su Biblia, su libreta y un lápiz para tomar apuntes. Dudas, preguntas, consultas, anótenlas hasta cuando exponga el tema o hágalo alto para que ustedes puedan preguntar todo lo necesario. Espero poder responder todas sus dudas y preguntas mediante la dirección de nuestro Señor. Hebreos capítulo 1. Damos lectura entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Déjenme acomodar. Ahí sí. Dice, Dios, ¿se dan cuenta que no hay una presentación como las cartas paulinas? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermanos, ¿saben? Hoy ya conversaba con mi esposa y le compartía de la manera formidable. Yo sé que lo han hecho. Es normal que lo hagan, hermanos. Cuestionarse de pronto todo lo que aparece en la Biblia. Es normal. Yo sé que lo han hecho. De pronto salen videos tergiversando, manipulando, echando por tierra la palabra y quienes simplemente no creen. Y hablan sobre que la Biblia está manipulada, de que el Antiguo Testamento, por ejemplo, he escuchado a católicos donde no leen el Antiguo Testamento y también descartan a Pablo. Conversaciones que he tenido con mi esposa, en donde muchas veces dicen que son fábulas, conocidos de algunos supuestos teólogos, digo supuesto en realidad porque, si bien es cierto, la teología y es lo que estamos haciendo y lo que hacemos a diario, el estudio de nuestro Dios, conociéndolo a través de la revelación de la palabra, ¿sí? Este canon perfecto y cerrado que es la palabra de Dios, 66 libros, 2 pactos, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Muchos echan por tierra la palabra, la verdad, ¿sí? Que esta verdad absoluta, que es la palabra de Dios, en la cual nuestra vida es direccionada. Sin embargo, echan por tierra la palabra y dicen que el Antiguo Testamento, como muchas otras cosas, como por ejemplo la historia de Jonás, hay historias proféticas, que el Pentateuco o Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio no fue escrita por Moisés, bla, 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 ¿sí? Dicen que está manipulada y está hecha por hombre. Hermanos, de ser así, echemos a volar de que tengan razón, ¿sí? Pero hay algo que es inerrante y es absoluto. Todo el Antiguo Testamento, todo, apunta a Jesucristo. Un libro escrito aproximadamente en 1600 años, desde el primero hasta el último libro, donde se dice que Job es el primer libro que fue escrito en esto, que es la Biblia. Sí, es el manual de instrucciones para nosotros, la creación. Del fabricante hacia su fabricación, su creación, nosotros. Sí, nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, Yahvé. Pero todo el Antiguo Testamento, más de 44 autores humanos, ¿sí? Porque el autor es uno solo, nuestro Dios, el resto son solo escritores, apuntan de una manera perfecta y magistral
a Jesucristo, hermanos. Toda la Biblia. Las 7 fiestas solemnes, que quiero hacer un estudio de eso, las cuales apuntan a nuestro Salvador Jesucristo. El tabernáculo apunta a Jesucristo. El arca del pacto. Hermanos, todo de una manera preciosa. Los reyes, 7 reyes direccionados y ungidos por un profeta de parte de Dios. Fueron 6 y el séptimo nuestro Salvador Jesucristo. Lo mismo los sacerdotes, los sumos hermanos, todo apunta a Jesucristo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando aquí parte con Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, vale decir, en el Antiguo Testamento, acá el autor está citando a toda la historia del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la Biblia para el pueblo hebreo, por los profetas, y estos profetas incluye a todos, ¿sí? Hermano, nosotros al dar lectura a la palabra también nos hace profeta. No somos profetas, sí lo entiendo. No tenemos el ministerio, pero estamos leyendo profecía. Esto es palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra profética por excelencia y cerrada. Amén. 1:1. 1:2. En estos postreros días, recuerden 64, 68 aproximadamente, se estima la escritura de esta palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Jesús ya había resucitado acá. Y reinaba y reina aún a la diestra de nuestro Dios, a la diestra del Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo claramente está citando a Juan 1:1. Juan 1:1, el Evangelio de Juan, donde describe que el verbo estaba con Dios en el principio, sí, y el verbo era Dios. Quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El Nuevo Testamento nos describe que por él fueron todas las cosas hechas, y sin él nadie de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. ¿Sí? Jesucristo ha estado desde el principio, desde el inicio. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice Elohim, Yahvé, la palabra de Dios en el Génesis. Dice hagamos, no dice haré, hablando en plural. No estaba el Padre solo. Elohim. Ahora, 1:3, al cual, siendo el resplandor de su gloria. Permítanme un segundo. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sí, en un momento a Cristo le preguntan que le muestre a Dios el Padre, y Jesús dice, todo este tiempo han estado conmigo, sí, y aún, porque Él es el resplandor, Jesucristo es nuestro Dios. Por eso dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Acá hace referencia a Juan 1, del 4 al 9. Leámoslo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, haciendo referencia a nuestro Salvador Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, ¿sí? Una luz resplandece en las tinieblas, la oscuridad. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, haciendo referencia a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, vale decir a testificar, ¿sí? A testiguar, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Salvador Jesucristo. A fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por Juan. Vale decir, Juan pregonaba, testificaba de aquel que venía, que era la luz, porque la luz no prevalecieron, o sea, las tinieblas no prevalecieron ante la luz, ¿sí? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿sí? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. 8. No era él la luz, dice la palabra. O sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, cuando habla aquí Hebreos 1:3, está hablando de Juan 1, ¿sí? La luz, nuestro Salvador Jesucristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? Al ser sacrificado, al entregarse para redimirnos como el sumo sacerdote que es.
¿sí? Comprendiendo que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que expiar sus pecados primeramente y luego los del pueblo una vez al año, mediante el sacrificio. En este caso, Hebreo nos dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que hoy reina a la diestra de nuestro Padre, de nuestro Dios. ¿Sí? Esto es hasta el 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué más excelente nombre que ellos? Porque hereda el nombre de Hijo de Dios. Hebreo 1.2, Hebreo 1.5, en este caso que continúa con relación a los ángeles. En estos dos capítulos vamos a ver, en estos primeros dos capítulos vamos a ver cómo el autor, en este caso, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la superioridad de nuestro Salvador Jesucristo, mayor a los ángeles, y que la Torá apunta absolutamente a nuestro Salvador. El Hijo superior a los ángeles, Hebreo 1.5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él será mi hijo. Acá está haciendo referencia a Salmo 2.7, anótenlo. Salmo 2.7. Esta cita que hace referencia originalmente a la coronación de un rey Israel superior y sucesor a David. Se aplica en el Antiguo Testamento, vale decir al Mesías. Hechos 13.33 dice, la cual Dios habiendo cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa cita en Hechos 13.33. Y eso va con relación a Salmo 2.7. ¿Sí? Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sigue haciendo referencia a Jesucristo, a Jesús Hijo. ¿Se entiende? Hermanos, tenemos que entender una cosa y algo que, por lo general, mi hermana Elena Burgos, bendiciones, ¿por qué está por acá por Facebook personal? Hay que entender una cosa, hermanos. Es que Jesús, que muchos afirman y solamente se quedan con que nuestro Salvador Jesucristo es Hijo, no es Dios. Es Hijo y es Dios. Ya Juan 1.1 lo describe y muchas otras citas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero cuando acá habla de yo te he engendrado hoy, es porque fue engendrado por medio de una virgen que es María, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso, ¿sí? Está hablando de Jesús Hijo, pero el Hijo también es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por eso creemos en la doctrina y que es nuestro fundamento de la Trinidad. Un Dios, ¿sí? En el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Salmos 2.7 hace referencia a cómo Dios engendra al Hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, segunda de Samuel 7.14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Acá, si bien es cierto, está haciendo referencia tanto segunda de Samuel 7.14 como primera de Crónica 17.13, ¿sí? Donde dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. De nuestro Dios hablando a David con referencia a Saúl, ¿sí? Pero esa misericordia y el pacto perpetuo apunta a quien llama hijo, a quien engendra, a quien es mencionado en el Salmo 2.7, que es Jesucristo. Por eso acá dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Está haciendo referencia y apunta ese escrito a nuestro Salvador Jesucristo. 6. Dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es Deuteronomio. Tomado de la Septuaginta, porque aparece en griego acá. ¿Sí? 7.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, versículo 8. Permítanme un segundo. Profeta Casio Oite. Bendiciones, bendiciones, siervo. Difícil de entender, pero es así, hermanos, comprender. Y hay gente que dice que la palabra, que leer, es un refrito, como comentaban el otro día, tan soberbiamente, hermanos. Podríamos estar estudiando una eternidad los evangelios, el evangelio de Jesucristo, y no lo vamos a comprender en su totalidad. Así que, hermanos, es normal, es absolutamente normal. Acá lo que estamos viendo y lo que el autor nos quiere mostrar, y le quiere mostrar al pueblo, en este caso, a los hebreos, judíos, es la supremacía de Jesucristo sobre los ángeles, y que la Torá y que los profetas y que todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Quédense con eso. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el ungido, el Mesías, sí, nuestro Salvador, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es Salmo 45, lo tengo por acá. Salmo 45, 6, 7. Permítame leerles. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. ¿De quién está hablando entonces? Hablando del ungido, está hablando de Jesucristo. Vuelvo a reiterar. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, dice el salmista. Cetro de justicia y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Si el cetro de justicia es el cetro de tu reino, dice, y está hablando de Dios, y luego dice el versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, entonces podríamos decir, está hablando de Dios, ¿vale? Pero luego dice, por tanto, te ungió Dios. ¿Cómo Dios se unge a él? Está hablando de Jesucristo, está apuntando al ungido, a nuestro Mesías, ¿sí? El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 6 y 7. Continúo. Versículo 10. Y tú, oh Señor, esto está el 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Qué perecerán? La tierra y los cielos perecerán. Esto además aparece en Apocalipsis, hermanos. ¿Sí? Y el profeta dice que no habrá memoria de ellos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Hermano, todo va a perecer. Todo lo que conocemos, todo, ¿sí? Nosotros vamos a perecer. Nuestro cuerpo, en realidad, ¿sí? Nuestra alma, Dios puso eternidad en nuestra alma. Pero nuestro cuerpo va a perecer, se lo van a comer los gusanos. Si es que Cristo no viene antes, y viene antes. Maranata, hermano, Cristo viene. ¿Sí? Ellos perecerán, mas tú permaneces. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Aquí habla de una muda, de un cambio. ¿Acaso nuestro cuerpo no seremos transformados? Sí, pero no este cuerpo, hermano. Este cuerpo es carnal y quedará acá. Por cierto, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
esto está haciendo referencia a Salmo 102. También lo tengo por acá. El título Señor, que en el Salmo se refiere a Dios, se aplica aquí al Hijo de Dios en su función creadora. Lo leemos, Salmo 102, 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Sí? Salmo 102. 13 y 14, últimos dos versículos, haciendo referencia al Salmo 110, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando eso? ¿No son todos estos espíritus ministradores, ministros, serviciales, siervos, enviados para servicio, para obrar, para trabajar a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando ahí? De los ángeles en servicio de quién. La palabra dice, hermanos, que los ángeles están al servicio de aquellos que ministramos, predicamos, evangelizamos. Lo dice la palabra. Y terminamos con este 14, donde hace referencia a Salmo 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y Lucas 1:17, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Delante de Dios es como en testimonio del Creador de Dios. Y aquí enviado a hablar, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Vuelvo a hacer referencia. Salmo 34:7, Salmo 91:11, Mateo 4:11, Lucas 1:19. ¿Sí? La salvación, el autor vuelve a este tema en Hebreos 2:3 y 4. Vamos a continuar con este mismo tema, donde muestra la supremacía de Jesucristo por sobre los ángeles y que están al servicio de, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Vamos a continuar el día de mañana con el Hebreos capítulo 2, donde hace referencia a este estudio. Eso, ¿ninguna nota por acá? Perfecto. Hermanos, cambio de pantalla. Dudas, preguntas, consulta. Y es así como finaliza este primer capítulo, primer episodio, hermanos, de este estudio, esta carta tremenda que sin lugar a duda traerá mucha bendición a nuestras vidas. Recuerden, 21 a 15 estudios bíblicos a diario, 21 a 15 todos los días. Bueno, en realidad, a excepción del sábado, simplemente por dejar un día libre. Compartan con nosotros, hay un mover del Espíritu Santo, de Dios, tras cada estudio bíblico, 21 a 15, horario en Chile. Así que están cordialmente invitados. Dios les guarde, que tengan un bonito día. Gracias por compartir mi contenido y dejar su like. Un abrazo. Chao, chao.